Radio Cartaya 107.2 FM. Dime quién me obligó a pensar. La música más actual suena en tu emisora amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal. Ay, que siempre es un placer darle la bienvenida cada jueves a José Manuel García, que es compañero periodista que está en Sevilla. José Manuel, muy buenas tardes. ¿Qué tal, compañera? Muy buenas tardes. Aquí estamos, que estábamos hablando fuera de antena de que nos tenemos que cuidar mucho en este tiempo de altas temperaturas, ¿verdad? Y que viene una ola de calor y todo eso. Hay que cuidarse un poquito, ¿eh? Sobre todo tú, sí, que estás por ahí. Fíjate que aunque yo soy un poco lagarto, sí, ¿verdad? Uh-huh. Pues la verdad es que tampoco me libro de un golpe de calor ni nada, hombre, claro, nada de eso, con lo cual tenemos que procurar hidratarnos, estar al margen de todo lo que son actividades físicas importantes durante el periodo que tenga una mayor calor, cuidar de nuestras mascotas, de nuestros animales. Mucho, que además. También penan mucho todo lo que es ese mismo calor que está haciendo ahora, sí, y que ellos también necesitan de agua fresca, de un sitio con sombra. Es decir, que ellos también lo agradecen, que con nuestros animalitos tenemos que ser muy consecuentes. Y todo eso, bueno, pues todo eso, al fin y al cabo, lo que nos debe de llevar es a estar lo más confortablemente posible, recordando que estamos en alerta amarilla y que como tal, bueno, pues tenemos que cuidar nuestra salud y la salud también de nuestros mayores, que en muchas ocasiones nos olvidamos de ellos y eso no puede ser. Es fundamental, sí señor. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema que da para mucho, porque hay muchísimos testimonios sobre ovnis, objetos voladores no identificados, y sobre abducciones, nada más y nada menos. Tiene que haber infinidad de testimonios, José Manuel, y además a lo largo de toda la historia. Sí, hoy de hecho yo te quiero hablar. Dime. De un caso de abducción. Vale. Hoy vamos a hablar de abducciones. Uh-huh. Y no vamos a recurrir a la historia, porque dentro de todo lo que son los libros dedicados a este sector, pues nos podemos encontrar inexcusablemente una gran cantidad de hechos que pudieran ser constitutivos del más claro ejemplo de lo que significa una abducción. Sin embargo, yo no quiero tirar hoy por ahí. Yo quiero irme a una recientemente sucedida, sí, precisamente en la zona de Huelva, y por ello es por lo que me quiero detener y hablar más detenidamente. Vamos a ello. Porque fíjate que hay una ocasión en la que, como en tantas otras veces, la persona, la que se ve afectada por este tipo de hechos, pues no sabe a quién recurrir. Y es el caso de Domingo. Domingo es un hombre de mediana edad, aproximadamente unos 58, 59 años, y que él me decía que él para nada era o creía en este tipo de hechos. Es más, a mí también en muchísimas ocasiones me decía que cada vez que hay un programa de misterio, incluidos los míos, que él los quita porque no cree en esto, porque él lo considera literalmente charlatanería. Sí. Y oye, está en su perfecto derecho. Es decir, aquí no podemos hacer comulgar a nadie con ruedas de molino, evidentemente. Yo así se lo hacía ver, comprendiendo que cuando se ponía en contacto conmigo era por algo que evidentemente debía de haber sido algo grave. Y dejé que él me hablara, dejé que él fuera la persona que de alguna forma se sirviera en contarme el porqué de su contacto y por qué estaba tratando de hablar conmigo, entre otras cosas que llevaba más de un mes un mensaje que me había dejado por Messenger. Había escuchado este mismo programa y debido a ello, sí, debido a que él sabía que tocábamos estos temas, pues se atrevió a escribir.
Y me contaba una historia muy grosso modo, en la que me decía que había tenido un encuentro con un objeto volador no identificado y que precisaba de hablar conmigo a la mayor brevedad posible. Así las cosas, pese al retraso en mi respuesta, yo quise hablar con él y él me comentó que una noche, cuando regresaba de Sevilla en dirección a donde él habitualmente suele tener residencia, que es Punta Umbría, pues hay un momento en el que él, cuando iba por plena carretera, decide, en vez de tirar por lo que es la carretera principal, la A49, para luego coger todo lo que es el desvío, pues él lo que decide es hacer todo lo contrario, es tirar por lo que se llama normalmente los pueblos, y así lo hace. Él se desvía, prefería conducir con mayor tranquilidad. Decía que bueno, que con todo lo que implica el meterse en el tráfico de una autopista, pese a que era tarde, él, bueno, lo veía de esa forma y contra, en este caso, en la cuestión de gustos dicen que no hay nada escrito. Cuando iba, y eran aproximadamente las 11:30 de la noche, él me comenta que vio un resplandor fuerte, en lo que era el camino, en lo que era toda la ruta que le estaba siguiendo. Le sorprendió muchísimo que no había en ese momento ningún otro vehículo en la carretera, algo que él particularmente, bueno, pues encontró mejor, porque así no tenía el peligro de que nadie lo pudiera deslumbrar, ni nadie pudiera estar, en este caso, y generar un peligro. Él lo prefirió de esa forma, y hay un momento en el que, como te comentaba, ve una luz inmensa, y en ese momento es cuando él comienza a notar que el coche, su vehículo, un vehículo de alta gama, un vehículo caro, comienza a tener problemas, comienza a pegarle tirones. Él literalmente lo que me decía era pegando arreones. Yo, bueno, me traté de sintetizar aquello, porque era algo muy deslavazado. Yo pensaba que también, en cierta forma, bueno, pues a aquella persona le costaba expresar lo que le había sucedido, y siendo un poco brusco le dije, bueno, pero ¿a dónde quieres llegar con todo esto? ¿A dónde quieres llegar con esto que me estás contando? Porque no lo logro entender. Y él simplemente me dice, mira, el coche se me detuvo en plena carretera. Dice, yo encontré un sitio en el que pude orillarme sin que pudiera ser un peligro para otros vehículos. Dice, y hay un momento en el que, cuando estoy en esa parte de la carretera, en el que era como una especie de salida, pero en este caso que no conducía a ningún sitio, era una vía muerta, dice, es cuando empiezo a notar que aquella luz comienza a bajar. Yo le pregunto si él, por contra, bueno, pues ha tenido o viajaba alguien con él en ese momento, puesto que él en ningún momento ni le comenta ni me dice nada sobre ello. Entonces yo sobreentendí desde el primer momento que se trataba de un viaje en solitario. Efectivamente así fue. Él me dice que con él no viajaba nadie en ese momento. Y aquí viene lo curioso. Él dice que ves cómo aquella luz comienza a descender, cómo aquella luz se pone casi a la altura, en horizontal a él. Él creía, me dijo, dice, yo pensé que era en un momento dado hasta uno de los helicópteros de tráfico, dice, aunque allí no había ruido ninguno, dice, y la verdad es que me extrañaba, dice, pero bueno, dice, cosas más raras se han visto, y la verdad es que es cierto, cosas más raras se han visto. Pero hay un momento en el que él ve que de aquella forma salen dos seres
que él califica, y ahí sí me dice que él llega a sentir miedo, y porque no los lograba identificar, no lograba verle los rasgos, no lograba verle la cara, dice que era todo muy confuso. A mí me lleva, incluso me invita al sitio donde se produce ese encuentro, ese avistamiento, y yo le estaba comentando que evidentemente podía ser pues todo lo que era un encuentro de segunda clase. Él me dice, pero es que ahí no acaba la cosa. Hay un momento en el que cuando yo estoy allí de pie en la carretera, mirándolo, me coge y a una de aquellas formas se me acerca y se me pone como a una distancia de 20 metros. Claro, hay también un momento en el que yo me asusto y escucho, no tengas miedo. Claro, yo en ese momento me decía, me trato de calmar, y justamente detrás mía se ubica el otro ser. Dice, yo entiendo que casi que me estaban rodeando, decía este buen hombre. Casi me estaban rodeando. Yo en ese momento me pongo nervioso. Le digo que bueno, que no se fueran a acercar y que me metería dentro del coche. Y entonces fue cuando ocurre algo inesperado, porque él en ese momento pierde la noción de dónde está. Hay un momento en el que él me dice que a él le hablaban telepáticamente y que cuando llega un momento determinado, ellos le dicen que no le van a hacer daño, no te vamos a hacer daño. Y simplemente aquellos seres, cuando él se quiere dar cuenta, ya no están. Y aparece nuevamente en el interior de su vehículo, con el vehículo en este caso estacionado donde lo había dejado. Él cree que es un sueño. Dice, yo pienso cuando despierto que bueno, que me eché por algún motivo, que pudo haber sido la curiosidad de aquella luz, y bueno, como fue así, pues tampoco le concedí demasiada importancia. Ujú. Yo pensé, me decía él, dice, yo pensé que realmente, bueno, pues era simplemente un sueño. Dice, llegué a casa, dice, en casa, la primera sorpresa, dice, en un recorrido que no me debería de haber distado más de mi casa de 1 hora, como mucho, dice, pues tardé 3 horas, que mi mujer, pues ya estaba incluso preguntándoseme si había pasado algo, o dice, incluso estaba llamando ya a otras personas con las que yo había estado ese día por temas de negocio, para saber más o menos a qué hora había dejado de estar con ella. Ujú. Dice, me duché, era tarde, dice, era casi, dice, aproximadamente, dice, podían ser las 2 de la mañana casi. Dice, yo preferí ducharme, dice, y a la mañana siguiente fue cuando me levanté con un fortísimo dolor de cabeza, y entonces, bueno, hay un momento en el que yo noto como un escozor en la espalda, escozor importante. Le pido a mi mujer que me mire en la espalda. En ese momento en el que ella me mira, me dice que tengo como una especie de bulto, y todo muy enrojecido a su alrededor, y yo le decía que era como si realmente tuviera algo. Bueno, dice, no le concedemos más importancia en los primeros días, dice, pero claro, sí es verdad que el resto de los días aquel dolor era incesante. Y que yo incluso tuve, le decía, el impulso de acudir a un médico, dice, cosa que hice para decirle un poco, bueno, pues que tenía ese dolor en la espalda y que me había salido un bulto, y oye, no fuera ser que fuera algo más complicado de salud. Sí. Mi mujer me dijo aquello de, oye, pues adelante, y acudimos al médico. Estando en el médico, pues el hombre decía, mira, aparentemente no es algo, ni una hernia ni nada, dice, menos en la espalda, dice, esto
vamos a hacer una radiografía. Y en la radiografía lo que salió era como si tuviera un objeto. Un objeto extraño, un objeto que era como si estuviera allí, un objeto que era sólido, no tenía razón de ser. Y él en ese momento, pues es cuando le pide a esta persona, pues absoluta confidencialidad a lo que él le iba a contar, y le relata lo que le había pasado. Bueno, el médico, la cara de perplejidad que tenía era tremenda, porque decía, mire usted, porque nos conocemos desde hace años, y dice, pero si no, pensaría que está loco, literalmente. Dice, no obstante, dice, vamos a ver de lo que se trata, dice, porque aparentemente parece que es algo que está ahí, que es físico. Sí. Vamos a sacarlo. Se procede a esa operación, en este caso es llevada a cabo por un cirujano, y extraen como una especie de cilindro metálico podremos decir que podría tener 1,5 centímetros, 2 centímetros, y que ellos simplemente le dicen que lo que le han sacado es como un trozo de tubo, y que no saben realmente la naturaleza que pudiera tener, es decir, no la naturaleza o el origen que tuviera, sino realmente a qué se correspondería, si igual ha podido ser un trozo de esquirla que le haya saltado en tiempo pasado y que ahora haya dado la cara. Es decir, hay muchas posibles explicaciones para un tema de esto. Él le dice que no, que él en su vida ha tenido ningún incidente que le haya podido ocasionar eso, y que claro, que ante el problema que se estaban viendo y ante su experiencia, que qué hacía. Entonces este médico le recomendó, dice, mira, yo no soy especialista en ello, por lo que sí te voy a pedir que, aparte de la confidencialidad que has pedido, que nosotros la respetamos, evidentemente, paciente, médico, profesional, sí. Dice, lo que sí te voy a pedir es que nos tengas informados de lo que se trata. Incluso llegó a hablar con la esposa para ver si realmente esta persona pudiera haber tenido algún tipo de desequilibrio psíquico o alguna situación de estrés fuerte que le hubiera podido ocasionar, pues aquella visión, ¿verdad? Y aquella ilusión o aquella imaginación que él pudiera estar poniendo de manifiesto precisamente en esa experiencia, y así lo hace. Entonces la mujer en todo momento igualmente le dice que no, que él es una persona, Domingo es una persona muy, muy centrada, y que además lleva los negocios familiares en los que mueve bastante dinero. Estamos hablando de millones de euros en su cuenta anual, y que evidentemente es una persona que está muy centrada. Por eso, pues esta persona, buscando esa otra ayuda, contacta conmigo y me pide a ver qué podemos hacer. Sí. A mí no se me ocurre otra cosa que pedirle esos informes médicos, también con esa máxima de confidencialidad, porque hoy lo estemos contando, yo cuento hasta donde él me ha dejado. Y él me decía simplemente dos cosas. Primero, que aquel objeto físico era real, sí. Que aquel objeto físico ellos lo habían tenido en las manos y lo habían visto perfectamente, que no era una ilusión ni nada de hecho. Era y es real, ¿no? Porque exactamente, no. Era y es. Te voy a contar ahora una particularidad que tiene, que es la segunda parte de este caso. Vale. Porque él, yo le propongo una regresión. Digo, mira, lo mejor que podemos hacer es hacerte una regresión hipnótica por parte de un profesional. Yo de eso no sé, como yo de eso no sé, yo no la puedo llevar a cabo, evidentemente. Además, eso tiene que ser controlado y gestionado por un médico que entienda, no por mí. Yo simplemente soy un periodista que escribe de estos temas y que investiga este tipo de casos, pero yo no estoy ni cualificado ni capacitado para hacer eso. Entonces le digo, mira, conozco a un médico amigo mío, especializado en psicología y en neuropsicología. Digo que él nos puede echar una mano, él está colegiado
y es un tío que es un profesional que además para colmo tiene su consulta en Sevilla y que para colmo este hombre, bueno, pues trabaja en un hospital sevillano. Si quieres, ¿por qué no? Podemos ir a verlo, tú le cuentas lo que te ha pasado y allá vosotros dos. Venga, vale. Y se le hizo una regresión. Se le hizo una regresión hipnótica en la que él comienza a recordar cómo, enlazando con ese primer relato que te comento, porque como ahora voy a explicarte, hay una segunda parte, pues él lo que hace es que en ese incidente en el que él despierta, en medio hay una acción por lo cual aquellos dos seres, habrían influido sobre su psicología con un ruido extraño que hace que pierda el conocimiento. Es conducido a ese objeto de luz tan extraño que se plantó delante del vehículo, y en ese momento es cuando él se ve tendido en una sala muy luminosa. Él no se atreve a decir color, simplemente que había mucha luz y que él, debido a esa luz, pues no podía apenas ver, y que estando allí, esos seres le estuvieron haciendo medidas, le tomaban la mano, le cogían el pulso, le observaban los ojos, le clavaron una jeringuilla, él me decía que con muchísimo cuidado, y si finalmente lo que hicieron es clavarme algo en la espalda, que era ese objeto que me sacaron. Evidentemente yo le preguntaba a la persona que hace esa regresión, digo, ¿qué grado hay que esta persona bueno, pues pueda en un momento dado inventarse todo esto? Sí. Y él me decía, dice, hombre, hay posibilidad, claro que sí, que tú ten en cuenta que todo esto es buceando la mente de la persona. Dice, pero bueno, dice, yo por como estoy también midiendo las constantes, o he medido las constantes que él tenía, el electro, lo que nos ha ido dando en ese estado, dice, yo no te diría que está mintiendo. Dice, ni que se lo haya podido inventar. Dice, pues si es un invento, es muy elaborado, y esta persona realmente nos encontramos con alguien que de alguna forma tiene una psicopatía, que decía él, ¿no? Claro, yo con todo eso, pues seguimos en esa investigación, y simplemente él le dice a esta persona que, bueno, que aparentemente la vivencia que él ha tenido es real, y que él dice, hombre, yo la recomendación que te doy es que, independientemente que sea real, tampoco, si tienes una posición social en la cual no quieres que se te tome por lo que no eres, pues que no la cuentes. Y es que en muchas ocasiones también nos encontramos con esto, ¿no? El miedo social, porque realmente es que puede ocurrir. Fíjate que él se va más tranquilo, su esposa se va también más tranquila, y aquí llega la segunda parte de esta historia, porque días después, no estamos hablando de hace tanto tiempo, ¿no? Estamos hablando de hace escasamente unas semanas. Sí. Esta persona me dice que una noche, estando en su casa, pues estábamos viendo la televisión, de repente la televisión cambia de canal sola, y comenzamos a sentir, dice, en nuestro dormitorio, un sonido zumbante muy raro, muy extraño, que mi mujer me decía, oye, ¿eso qué será? ¿Qué cosa más rara? Dice, yo me asomo a la ventana, y si lo que me veo allí es una luz inmensa que iluminaba toda la estancia. Dice, a mí aquello me extrañaba, dice, porque era como una especie de foco, dice, como el reflector de un campo de fútbol, dice, más o menos de ese tamaño, dice, yo la podía ver perfectamente. Dice, y aquella luz, bueno, pues se fue acercando hasta que prácticamente entra en nuestro domicilio, entra por la ventana. Bueno, mi mujer se puso muy nerviosa, trató de coger todo lo que era el teléfono para un poco
tratar también de ver si podía llamar a alguien. Dice, el teléfono no tenía línea, estaba como muerto, no hacía nada. Dice, en ese momento, bueno, pues nuevamente yo me siento adormecido, mi mujer se siente adormecida. Dice, aproximadamente, dice, porque vimos el reloj, dice, podían ser la 1 de la mañana, fácil. Dice, era también un fin de semana, dice, y uno se acuesta más tarde. Dice, y es entonces cuando al despertar, dice, yo me veo que la tele está puesta en el canal que le habíamos dejado, pero sin embargo era tarde, había pasado casi 1 hora, mi mujer también estaba dormida, yo me acordé de eso que había tenido, que era otro sueño con luces extrañas y con seres extraños. Dice, aunque en esta ocasión, dice, no era algo particularmente que viera a nadie salir de él ni nada. Dice, y entonces fue cuando, bueno, mi mujer despertó, yo me quedé mirándola, ella me miró también con mucha extrañeza y yo le dije, ¿tú has soñado que entraba por la ventana una luz? Y decía, sí. Dice, y que además todo se nublaba, todo se ponía muy mal. Dice, a mí me entraba una flojera de piernas, literalmente, ¿eh? Ujú. Dice, me entraba una flojera de piernas muy importante. Dice, dice que me he quedado dormida. Dice, es que yo he soñado lo mismo. Dice, y para que veas que es verdad lo que te digo, mira el móvil, que en el WhatsApp Ujú. te he mandado la hora a la que he despertado. Dice que hace 10 minutos antes que tú. Dice, y también he apuntado lo que yo he soñado, tal y como nos dijo el médico, tal y como nos dijo el especialista que hizo la regresión, que si volvía a tener ese tipo de, bueno, pues ese tipo de experiencia, que lo apuntaran a algún lado, aunque Sí. fuera el móvil, le Ujú. dijo. Dice, así lo hice. Y efectivamente coincidían los dos. Él, fíjate, muy cuco, Ujú. esperó a que ella le dijera que había soñado, o aparentemente soñado, que realmente no es un sueño, es una vivencia, para él decirle cómo la había mandado a su móvil para comprobar de su veracidad. Sí. Algo que es muy importante. Sí, sí, sí. En ese momento son conscientes de lo que ha ocurrido y se preguntaron, dice, bueno, realmente, si esta persona o estas personas han vuelto a visitarnos, ¿para qué? Dice, porque realmente no nos han hecho nada, no tienes alguna marca en la espalda, no, yo no, nada de nada. Dice, bueno, pues entonces algo extraño ha sido. Y entonces él se acordó de esa pieza que le habían sacado de la espalda. Abrió el cajón, que la tenía metida en un joyerito de estos de los anillos, que Sí. cuando los compras te los dan, y allí lo había metido. Y cuando abrió aquel joyerito, pues la sorpresa fue Que ya allí no lo había estaba. dado, que allí se la habían llevado como única muestra de la experiencia que la había tenido. Claro, fíjate, cuando a mí me cuenta todo esto, Ujú. yo había dispuesto ya todo lo necesario para poder analizar Claro. en un laboratorio de la Universidad de Sevilla precisamente ese objeto. Saber de Porque qué yo, material evidentemente, estaba hecho, claro. Claro, Ujú. evidentemente, como tú te puedes imaginar, yo no me voy creyendo todo lo que me cuentan. Claro, hay que Y buscar. yo, Ujú. como también te puedes imaginar, hay historias a las que le encuentro muchas aristas. Sí. Entonces, esta, si no fuera porque él me enseña los informes médicos y porque él me enseña también ese objeto, que evidentemente el objeto luego puede ser de cualquier cosa. Ujú. Por eso quería hacer un análisis, ¿no? Sí. Pues evidentemente esa historia, llegada a cualquier diario, puede ser tomado, como él decía, por la chaladura de un loco. Claro. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con él. Eh, Lo cual no sí. es óbice como para poder tener una historia de estas características y también contarla, porque fíjate, en la mayoría de los casos de abducciones que se producen en el mundo, Sí. la mayoría de las personas tienen este tipo de sensación, ¿no? Es decir, Ujú. la incomprensión, el que nadie Claro. los va a entender, en el que de alguna forma se les puede ser tomado por loco, luego no tienen pruebas ninguna que avalen
de aquello que están hablando, salvo, eso sí, informes médicos que en un momento dado puedan hablar que esa persona pues realmente, oye, está cuerda y bien cuerda y que dice la verdad, o aparentemente parece que dice la verdad. Y en el caso de él, pues también algo tan importante como esa prueba que tenía pero que desapareció antes que se le pudiera hacer una prueba. Yo se lo decía, digo, mira, si no fuera porque el médico, el psicólogo es amigo mío, si no fuera porque tengo o me has enseñado los informes médicos, que tenerlos evidentemente no los tengo, si no fuera por eso, yo no me creía lo que me has contado, sinceramente. Digo, es más, sería la típica historia que cuando a mí me llega, la escucho pacientemente, con mucha educación, pero que paso páginas rápidas de ella, digo, porque es tan increíble. Es impresionante, impresionante. Es tan increíble que, claro, no te la puedes llegar a conocer. Y hay tantas dudas, en verdad, José Manuel. ¿No contó en ningún momento o te contó cómo eran esos seres físicamente? Sí, él lo que me decía era que lo único que destacaba de su rostro era que no tenía boca, o no tenían boca aparentemente, dice, sí. o una de dos, o la llevaban cubierta por una máscara. Sí. Dice, y que eso fuera, bueno, pues la apariencia que tenían eran de ojos muy grandes. Dice, no llegan a lo que sale en muchas películas, sí. que esta gente de brazos largos, cara pálida, ¿no? Y que nosotros en el ámbito de la ufología la llamamos grises. Dice, sí. no, a ese punto no llegaba. Era una cara aproximadamente como el de una persona, pero con una boca que o no se apreciaba o es que no tenían boca. Dice, una nariz diminuta. Dice, y los ojos eran más grandes de lo habitual, tenían la parte blanca, él me decía, dice, aunque en su mayoría eran negros, eran ojos negros, unos brazos de proporciones aproximadamente normales y, por qué no decirlo, enfundados en una especie de traje que era ajustado, que esto es algo que sí es verdad, bueno, pues se viene a repetir en diferentes encuentros que se han tenido de un tipo similar. Es decir, esto es algo que se repite en muchos avistamientos y que esa descripción pues es una descripción coincidente con otros casos. Con lo cual, bueno, pues te puedes imaginar que yo he investigado en algunos casos de abducción. Sí. No, si quieres que te diga la verdad, no es mi tema preferido porque considero que hay mucho componente psicológico en ello. Y todo eso lo que hace es poner en entredicho, no a mí, es decir, yo como estoy haciendo hoy, claro. Lo único que hago es hacerme eco de una historia que podrá tener mayor o menor credibilidad en función de la persona que escuche este relato. Sí. Evidentemente, y como he empezado, yo no hago comulgar a nadie con ruedas de molino, simplemente me hago eco de una experiencia de una persona, pero que desde luego, es impresionante. Por quién es, por de lo que se trata, por el grupo de empresas que controla, sí. y por todo lo que hay en torno a ellos. No tenía necesidad de inventarse todo esto, ¿no? No, porque de trascender su identidad real... le afectaría más, que le perjudicaría. Le perjudicaría, claro. Teniendo en cuenta que nuestro hombre Domingo, pues evidentemente tiene otro nombre, ¿no? Claro, sí, pero, lo hemos imaginado. Pero sí es verdad que de alguna forma a mí me dejó muy sorprendido pues todo este relato, que fíjate, tengo amigos en guardias civiles, sí. que cuentan cómo también tuvieron una experiencia de abducción. El último de ellos, pues el propio Miguel Alcaraz, una persona de aquí de Sevilla que trabaja en la Guardia Civil y que contaba precisamente cómo él tuvo una abducción y que, bueno, hago el comentario a su caso porque, entre otras cosas, es público. Claro, que sí. Lorenzo Fernández Bueno lo saca en Extraterrestre, sí. en la serie de Discovery Max. Es sí. decir, que es algo que es público y está ahí, ¿no? Y que también, fíjate, pues habrá quien crea en ello y quien no crea en ello. Eso ya está en función de la persona, pero inexcusablemente esas personas es lo que cuentan, es su realidad, es lo que dicen haber vivido. Y como tal, pues se merecen el respeto de ser escuchados allá donde la razón nos debe dictar si creemos en ello o no, si podemos tener temor en ello o no, si realmente existen los extraterrestres,
si qué quieren de nosotros, si todo es una invención de alguien, si todo ha sido una ensoñación, allá donde no se puede explicar ni la coincidencia en los sueños, ni los informes médicos, ni ese extraño objeto que les retiran, allá donde esas pruebas, bueno, pues pueden ser tan explícitas y tan suficientes como para llevar a la persona realmente a creer que nuestro buen amigo Domingo dice la verdad. Maravillosa historia, me ha encantado, José Manuel, la verdad, se me ha pasado el tiempo volando, tendría muchas más preguntas, pero no tenemos tiempo para más. En lo que sí es cierto, José Manuel, que este universo tan inmenso donde vivimos, pues sería ridículo el ser humano pensar que solamente estamos en nosotros. Así que espero y deseo que seamos muchos más en otros planetas. Sería una pérdida de espacio. Sí, totalmente. Porque date cuenta, mira, como dato final, sí. En nuestro universo se calcula que hay aproximadamente 100.000 sistemas solares, 100.000 sistemas solares que pueden albergar en la zona habitable a otros tantos planetas que podemos calibrar en aproximadamente pues unos 75.000, y que esos planetas serían bueno, pues, y reunirían las condiciones yo te diría casi idóneas para albergar la vida. Otra cosa es que la vida sea más avanzada que la nuestra, claro, igual que la nuestra o menos avanzada que nosotros. Tampoco es tan difícil que sea más avanzada, ¿eh? No, la verdad es que no, la verdad es que somos la única especie, yo lo digo muchas veces y hay quien me tilda de cruel, sí, pero somos la única especie prescindible de todo el planeta. Además de verdad, es que es verdad, es así. Eso es una desgracia, totalmente, sí, es así. Y hay quien en su desconocimiento no lo quiere reconocer. Pues es una realidad total y absoluta. José Manuel, un beso muy fuerte. Feliz fin de semana. Ha sido un placer escucharte, y a nuestro Domingo le das las gracias por hacer público esta historia, porque a mí particularmente me ha encantado escucharte, y además que sea de hace tan poquito tiempo y en nuestra zona, ¿eh? Ojo, que es muy importante. Muchas gracias, José Manuel. Muchísimas gracias a vosotros y hasta la próxima semana. Un beso, cuídate mucho, ¿eh? Sí, tú también, cuidadito con el sol, ¿eh? Y con la calor. Eso, cuídate, adiós. Gracias. Radio Cartaya, 107.2 FM, emisora municipal.